Abran sus Biblias en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 29 al 38. Versículo 29 al 38. Continuando nuestro estudio y nuestra meditación en un nacimiento virginal. La semana pasada hablamos de una triste realidad. Esa triste realidad siendo que pueden entrar a la mayoría de las iglesias modernas aquí en los Estados Unidos y tener con casi certeza que un poco menos de la mitad de la gente que van a ver no creen que Jesucristo es Dios. Esa encuesta del Ligonier del estado de la teología de los Estados Unidos, en el cual le preguntan a mundanos y tienen su categoría para mundanos y le preguntan a cristianos las mismas preguntas y ponen los resultados lado a lado para ver qué tan mundanamente o no mundanamente piensan los cristianos. Y viendo ese dato que el 43% de los cristianos no creen que Jesucristo es Dios, sino que nada más fue un buen maestro. Y que esa es la razón por la cual estamos estudiando y ponemos atención a los detalles que vemos en este primer capítulo, estos primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas, que la mención de la palabra virgen, virgen, virgen 3 veces en menos de 5 versículos, 2 en uno y uno después, no es desperdicio de tiempo, no es una repetición vana, sino que Lucas, el doctor, Lucas, el historiano y teólogo, escribió estas realidades, como él mismo dijo en el versículo 4, para que tú tengas certeza de lo que has aprendido, de lo que te fue enseñado. Han sido enseñados que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Ok, ¿cómo puedes tener certeza de esa realidad? Bueno, vamos viendo cómo es que el ángel Gabriel apareció ante María, tuvieron esta conversación y ella le preguntó, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo sucederá esto si soy virgen? ¿Cómo podré tener bebé si no he, y si lo leemos en el griego, dice, si no he tenido relaciones con un hombre? No se puede poner más claro. ¿Y cómo es que el ángel le responde diciendo, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo sucederá? He aquí el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, por esta razón, es santo lo que nacerá. Será llamado Hijo de Dios. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay lenguaje aquí que es muy específico, que habla de la creación. Y a eso vamos a ir en el estudio, en nuestra meditación de la palabra de Dios hoy. Claro que vamos a empezar o continuar donde terminamos en el versículo 28 con el saludo. Ese saludo que
es rezo de la Iglesia Católica Romana, pero que es una realidad importante para meditación de todos. Salve muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Leamos del versículo 26 al versículo 38 del capítulo 1. Lucas 1, 26 al 38. Si pueden, por favor, párense para la lectura de la palabra de Dios. Lucas 1, 26 al 38. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, y de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias porque encontramos dentro de tu palabra todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento y nuestra edificación espiritual, y para vivir nuestras vidas conforme a tu palabra. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos ilumines, que permitas, Señor, que podamos entender y grabar tu palabra en nuestros corazones para que no pequemos contra ti, Señor. Somos olvidadizos, somos faltos de entendimiento, Señor, y necesitamos grandemente tu palabra, Señor. Ayúdanos a escucharla claramente y a entenderla para que no seamos llevados por los vientos doctrinales maliciosos del mundo, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Parte de lo que tenemos que tener en mente es que en el panorama del capítulo 1 y el capítulo 2 de Lucas nos está presentando a gente santa, gente que quiere que venga el Redentor, que venga el Mesías, que venga Cristo. Lo quieren. Es lo que Zacarías es un hombre justo, y de hecho no nada más justo, sino que es intachable conforme a la ley de Dios. Es lo que escribe Lucas. Y Elizabeth es igual, y María y José son iguales, y es lo que vemos. Pero no nada más ellos, también la gente que está más o menos en la perífera del panorama también es gente santa. La gente que están ahí orando y que ven a Zacarías salir y no poder hablar y no poder oír, son aquellos que todavía continúan después de 400 años de silencio a estar ahí día tras día, noche tras noche, orando: Señor, rescátanos, Señor, ven, Señor, líbranos. Y veremos después cómo hay todo un grupo, una comunidad de gente de fe que se va a regocijar en la realidad
del amor de Dios demostrado a Elizabeth a través de tener un bebé en su vejez. Hemos hablado de estas cosas, pero el ver esta realidad y ir conectando, toda esta gente es justa, es importante cuando hay todo un grupo de gente en toda clase de iglesias que dicen, no, es que la verdad es que probablemente le fue infiel, y hablamos de eso la semana pasada, que el matrimonio es visto completamente diferente en la Biblia, que aún el estar desposado, el tener, como se dice, comprometido o comprometida, no era igual como ahora. En ese tiempo básicamente estaban casados, y fuimos a Mateo, si se acuerdan, para ver esa realidad, que en Mateo, y acuérdense que Mateo está escrito para judíos, así que eso nos ayuda a entender más cómo veían los judíos el estar desposados, el tener fiancé, como se dice en inglés, tener comprometida. Y Mateo dice, la esposa, el esposo era José, la esposa, pero no estaban casados. Así se veía, se requería un certificado de divorcio para anular el estar comprometidos. Tenía que haber fidelidad, porque el hombre estaba trabajando y trabajando y trabajando para preparar la casa. Si no tenía casa lista, tenía el año o 2 años para preparar casa, para asegurarse de que todo estuviera listo para el banquete, donde toda la comunidad iba a venir. Hablamos de cómo es el lenguaje que usa el Señor para su propia venida. Las bodas, la venida del esposo, que será anunciada con el son de trompeta. Viene el Señor, viene el esposo, en las parábolas. Así que esta no es una jovencita que le interesa el ir y hacer algo que no debería de hacer. Parte de lo que podemos agregar, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es santa en su acción, que es recta ante el Señor? María, porque vemos en el Magnificat, en el himno de María, toda un gran pozo de textos bíblicos que muchos adultos no saben. Muchos adultos no tienen en mente en las iglesias modernas. Así que cuando vemos que viene el ángel y le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres, no es porque ella es grande e increíble en sí, sino es la recipiente de la bendición de Dios. Y así es como empieza ella su canto, el Magnífica, que el Señor la ha bendecido grandemente. Pero también tenemos que tener en mente que ella no respondió diciendo, mira, ya llegaste, te estaba esperando, Obviamente ibas a venir, que no sabes que en unos cuantos cientos de años todos van a estar orando a mí, que yo soy santa y perfecta y de hecho nací sin pecado, porque esa es la doctrina de la Iglesia Católica Romana, dogmática. La concepción milagrosa no es la concepción milagrosa de Cristo, si hablas con la Iglesia Católica Romana, es la concepción milagrosa de María, que en la doctrina de la Iglesia Católica Romana estuvo sin pecado alguno. No, ella respondió como cualquier otro ser humano. Cuando ve un ángel, se aterrorizó, se espantó. Y aparte de eso, estaba hasta confundida. Primero que nada, ¿quién es este ángel brillante que se apareció ante mí? ¿Por qué me está diciendo favorecida, bendecida entre las mujeres? Sabemos eso porque el versículo 9 dice, ella se turbó mucho por estas palabras. Tengan en mente, nadie había visto ni escuchado nada por 400 años. No habían ángeles apareciéndose a nadie, no había un profeta hablando de parte del Señor y de repente, ¡guas! Aquí está un ángel hablando con ella. Un ser celeste que habita en la presencia de Dios. El doctor Sproul comentaba diciendo, aquellos de antecedentes católicos romanos pueden notar
de inmediato la familiaridad de estas palabras, ya que forman parte del rosario. Las palabras se pronuncian: Ave María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La traducción viene o tiene al ángel diciendo salve, muy favorecida en la Vulgata latina, traducida por el padre de la iglesia Jerónimo. Las palabras son gratia plena, cual literalmente significan llena de gracia. El ángel reconoció que María había recibido tal abundancia de gracia que ninguna mujer antes de este momento en la historia había experimentado. Su favor con el Señor era incomparable. Y así, con este saludo, María quedó atónita y desconcertada debía haber pensado, ¿qué puede significar esto? ¿Quién es este ángel? ¿Qué dice? ¿Que estoy llena de gracia? ¿Que estoy muy favorecida y que supuestamente soy supremamente bendita? ¿Y que el Señor está conmigo? Tenemos que ver, ya terminó el dicho del pastor Expo, tenemos que ver, ella no estaba esperando esto, estaba completamente sorprendida. Pero no podemos negar, porque muchos cristianos van al otro lado, ¿verdad? Al no querer ser nada como la iglesia católica romana, entonces ya no nos importa María. No, la palabra de Dios nos dice claramente que es muy favorecida. Y lo es. No hay ninguna otra mujer que fue escogida para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. En toda la historia, es la realidad. Nada más hay una vez que nació nuestro Señor y el Señor escogió a esta jovencita. Tenemos que acordarnos qué significa la gracia y que la gracia es un don, un regalo de Dios, un regalo, una demostración de la afección de Dios dada de su propia voluntad a un ser humano que no la merece. Si entendemos esa realidad, ¿verdad? Entonces María no tenía nada en ella que la hacía recipiente de tal gracia, igual como nosotros, ninguno de nosotros merecemos que el Señor nos vea con amor y nos bendiga con regeneración. Es importante porque muchos católicos romanos ven a María como la fuente de gracia. Por eso dicen, llena de gracia. No es natural la gracia de María. Ella es recipiente de la gracia del Señor como cada uno de nosotros. Esta es la misma gracia de la que habla Pablo. Si quieren ir por un momento a Efesios 1. Efesios capítulo 1. Versículos 4 y 5. Esto, si sus Biblias tienen un superescrito, una descripción de lo que sigue, dirá algo, por ejemplo, beneficios de la redención. Es lo que dice en el mío. Es en una parte donde Pablo está describiendo cuáles beneficios, cuáles bendiciones tenemos por la redención. Y los versículos 4, 5 y 6 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Somos recipientes de la gracia, no porque nosotros lo merecemos, no por algo, sino por el amor de Él. En amor, Él nos predestinó para adopción como hijos mediante a Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Esa palabra beneplácito es, a Él lo hizo feliz el hacer esto. Es acción de Dios,
hacia nosotros. Es como el himno que cantamos hoy. Cuando cantamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Gracia, gracia de Dios. Bueno, la última semana. Es una realidad, maravillosa gracia de nuestro amado Señor, gracia que supera nuestro pecado y culpa, allá en el monte del Calvario derramado, donde la sangre del Cordero fue derramada. Gracia, gracia, gracia de Dios, gracia que perdona y limpiará por dentro, gracia, gracia, gracia de Dios, gracia que es mayor que todo nuestro pecado. Ahora, obviamente, las palabras son diferentes, ¿verdad? Que lo que acabamos de cantar. Esta es la traducción literal, como les dije. Mi esposa escogió esa parte de este canto para hacer lo que le canta en la noche para dormir, para que a los años se acordara de que la gracia de Dios. La gracia de Dios no es merecida, es dada. Pero más que eso, la gracia de Dios es eficaz, nos salva. Es poderosa porque es de Dios. Y Lucas nos da un contexto para entender que esta interacción entre Gabriel y María, no es una donde María dijo, mira, ya llegaste, te estaba esperando, estoy lista. No. Ahí estaba haciendo lo que sea que estaba haciendo y de repente vino el ángel y habló con ella. No era porque María era más recta que otras personas, sino simplemente igual. Ninguno de nosotros fue más inteligente o más guapo o más bella o más rico o más X que otra persona y por eso nos escogió Dios, ¿no? Fue el beneplácito, amor de Dios demostrado a nosotros por el cual tenemos la salvación. Continúa diciendo Lucas que se turbó. Y no se turbó un poco, se turbó mucho por estas cosas. Estaba muy, muy molesta. ¿Y esto qué significa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí un ángel? Tienen que tener en mente que muchas de las veces, cuando los ángeles de Dios aparecen en la Biblia, están matando a alguien. No están ahí para dar muy buenas nuevas. Es por eso que el ángel responde como le responde a toda la gente. No temas. La misma reacción que tuvo Zacarías, temor. Temor. Ante uno, la presencia de algo santo. Ante uno, la presencia de un ser celestial que está ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y la respuesta humana siempre es el temor. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Era evidente la confusión. Ese temor viene el reconocimiento de la naturaleza pecadora de uno y la santidad de Dios. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. 2 veces. 2 veces. Una vez, la primera, en el saludo, y la segunda, cuando está consolándola, Gabriel menciona a María, has hallado gracia delante de Dios. Si quieren entender qué tan aterrorizada estaba María, ¿verdad? ¿Por qué estoy mencionando que muchas veces los ángeles estaban matando a la gente en el Antiguo Testamento y María no era una niña insensata, una jovencita que no sabía la palabra de Dios? Ella sabía que un ángel puede matar a más de 100,000 personas y aquí está uno ante ella y ella sabe que no es una persona perfecta, que no tiene perfección en sí misma y temía por su vida. Tanto así que en la introducción y para consolarla, el ángel le dice la misma cosa. Has hallado gracia de Dios. No estoy aquí para matarte, estoy aquí para hablar contigo porque eres recipiente
de la gracia de Dios. Lo vuelve a repetir. Has hallado gracia. Como hemos hablado de la interacción entre Gabriel y Zacarías. Zacarías también temía. La respuesta a Zacarías no era el tratar de calmarlo, aparte de decir no temas. No, cuando había duda de parte de Zacarías, era la disciplina del Señor. ¿Dudaste? Yo vengo de parte del Señor y tú estás dudando lo que tengo que decir. Aquí está esta jovencita, piensa que el ángel viene a matarla y en lugar de decir, no, yo vengo con la autoridad del Señor y este no es el mensaje para ti, ella recibe, no es más, has recibido gracia, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Esta no es una situación donde vas a morir. Y esto está grabado así para que nosotros podamos tener certeza en estas realidades. Uno, obviamente, si es ella la recipiente de gracia del Señor, porque ella fue escogida para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero también al mismo tiempo para que tengamos certeza en la realidad que esta jovencita era simple y sencillamente una mujer que peca como todos los demás, que iba en pos de la santidad, no una persona perfecta, no una diosa como básicamente está siendo hecha por la Iglesia Católica Romana. Y que ella era una recipiente de gracia no merecida, porque gracia es dada, ¿verdad?, a los que no lo merecen. Gracia, ¿verdad?, para ponerlo de otra forma, gracia solo puede ser dada por alguien que no la necesita. Dios no necesita que le demos gracia a Él. Él es la fuente de la gracia. Él es la fuente de toda bendición. Nosotros somos recipientes, los que reciben esa gracia. El que María sea recipiente de la gracia es una tachita más que podemos tener de parte de Lucas en nuestra mente para saber que sí es bendecida entre las mujeres, pero sigue siendo eso. Una mujer que necesitaba la salvación, que necesitaba la gracia y que recibió gracia y redención en Dios. Lucas continúa en el versículo 31 al 33 con el ángel Gabriel diciéndole: he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Hemos hablado de esta verdad cuando estamos hablando de Zacarías y de cómo es que Gabriel le dice también a Zacarías: le vas a poner a tu hijo el nombre Juan. Y la importancia de eso. Y una vez más volveremos a hablar después de esta misma cosa. Los nombres son importantes porque son un reflejo de la autoridad que Dios le ha dado, el dominio y la mayordomía que Dios le ha dado a los padres sobre los hijos. Así que el escoger los nombres era una bendición que Dios dio empezando en el jardín. Dios le dijo: Adán, tú tienes que ejercer dominio sobre toda mi creación. Ahora, Adán, tú dale nombre a todos los animales. Y Adán nombró a cada animal. Parte de ese ejercicio del dominio es el poder nombrar a su hijo esto o lo otro. Pero de vez en cuando Dios dice: no, yo he escogido el nombre de este hijo. Y esta es una de esas situaciones. Igual como el Señor escogió el nombre de Juan el Bautista, también aquí Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Vamos por un momento a estudiar esta realidad, el valor que Dios pone en los niños,
nombrar los niños, la importancia de los niños. Vamos al Salmo 127. Y lo hacemos porque no hay importancia en muchas partes, aún en iglesias, para los niños. No hay valor. Y los últimos que deberían de pensar de esa manera son cristianos. Es parte de la razón por la cual integramos a la familia completa aquí, para que los niños estén aquí en lugar de estar aislados. Piénsenlo en los términos de los niños que crecen siempre separados de sus papás. Van a la escuela del gobierno 8 horas al día, mientras los papás están trabajando, y luego llegan, y si son cristianos van a cenar juntos, quedarse tal vez 1 o 2 horas juntos antes de dormir y repetir el ciclo el próximo día. Y luego van a la iglesia y aquí está la oportunidad para continuar adorando juntos, pero ¿saben qué? Váyanse allá entre un montonal de otros escuincles y se quedan aislados y después se sorprenden cuando llegan a los 18 y quieren hacer lo que se les dé la gana. Se las han pasado 2 horas cada día y en el día que pudieron estar con ellos todo el día no lo hicieron. No es lo que presentan las escrituras de los niños. Salmo 127, versículo 3 al 5 dice aquí: don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. O vemos, por ejemplo, en Proverbios 17, si quieren escribirlo, Proverbios 17, versículo 6. Proverbios 17, versículo 6, donde la palabra de Dios dice: corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Los nietos, las nietas. Es una corona para ellos. Hay muchos más pasajes, muchos más. Si quieren, búsquenlos. Pero no quiero distraer demasiado. Pero aquí sí quiero hacer el énfasis que cuando estamos viendo aquí que visita Gabriel a María y le dice: tendrás un hijo. Para ella no era simplemente, oh, ok, voy a tener un hijo. Igual como el matrimonio o el estar desposada con José no era visto como algo igual. El que le dijera al ángel: vas a tener un niño, no una cosa pequeña. Acuérdense que se le ha pasado décadas Elizabeth sintiendo el peso de no poder tener hijos, porque entienden esos versículos que acabamos de leer. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. El tener muchos hijos es gran bendición, es don de Dios. Las escrituras están llenas de versículos que dicen es bendición y el Señor da esta bendición. Y tienes que crear a los hijos de esta manera. No hubiera visto ella esto como algo ligero. Un contraste completamente diferente a un cristianos modernos. Una vez más, en una de las encuestas, más de la mitad, mucho más de la mitad, el 70% casi, están en los 65, 67%
de los jóvenes y las jovencitas cristianas están esperando hasta después de los 30 años ahora para tener hijos. Si es que los tienen. Y cuando los tienen, la mayoría para en uno. No hay una manera de ver a los hijos igual como la palabra de Dios lo presenta. Los cristianos modernos leen esta sección de las Escrituras y tienen una mente que ha sido indoctrinada por el mundo. Y dice, no, mira, aquí está, jovencita y va a tener un hijo. En lugar de ver a niños como el milagro que son, el don que son. Porque tienen que tener en mente que María no era una jovencita de 23, 22, 25 años. Era una joven creen la mayoría de los teólogos que de los 16 a 20. Era una jovencita. Y el punto de vista de la iglesia moderna no es el gozarse. La mente centrada en la Biblia ve el tener hijos, como el Señor lo describe, como una bendición, como una gloria, como una corona. Pero la mentalidad moderna los ve como un problema. No, pero es que ¿cómo vas a poder? Mira toda la vida que puedes, ahora no, ya no vas a poder tener el trabajo que siempre quisiste, no vas a poder ir al colegio. ¿Qué tan importante el colegio? Así crecí. Termina tu educación, ve a la universidad. Y ahora estoy viendo a miles de miles, 10 de miles, cientos de miles de jóvenes de 20 años diciendo, mira, $50,000, $80,000 endeudados y no puedo encontrar trabajo. He puesto 30 aplicaciones en la última semana. Tengo 2 doctorados y nadie me quiere contratar. Un video se hizo muy popular porque estaba una joven llorando porque llevaba un mes buscando trabajo y estaba por perder su apartamento. 2 doctorados, hablaba 5 idiomas y nadie quiere darle trabajo. Y así como si fuera nada más un comentario, ¿verdad? Menciona a esta jovencita. Hice esto en lugar de haberme casado cuando tuve 18 años. En otras palabras, cuando ella tuvo 18 años, un joven le dijo, ¿quieres casarte conmigo? Y ella dijo, no, tengo que meterme a estudiar y voy a tener estos para mi futuro. Hizo eso y nada más tuvo un papel que valía más de $80,000 y no empleó. El mundo está lleno de gente que dice que los niños son desperdicio, que gastan el tiempo, gastan los recursos. No sé si lo saben, pero el tener a un niño cuesta más de $270,000 en el transcurso de menos de 20 años. ¿Cuántas casas se pueden comprar con $270,000? Pero la palabra de Dios dice que los niños tienen un valor que sobrepasa esto. Y más, este hijo. Es lo que dice el ángel. Este será grande. No como Juan, grande delante del Señor. No, él será grande. Grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Vas a tener un hijo. Y será grande.
será heredor del trono de su padre David. Esas promesas que fueron hechas en la palabra de Dios. Las promesas que vemos en el Salmo 2, versículos 7 al 9. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y aquí está ese momento. María no era ignorante. Le dice esto el ángel: ¿cómo sucederá? Tienen que entender que ya tiene el rol pasivo en su matrimonio, en su relación con José. No es de ella el decir: vino el ángel y tienes que venir, José, porque ya llegó el tiempo celestial. Sabemos que tú eres y yo soy del linaje de David, y vino este ángel para decir que así va a suceder. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? ¿Es tu instrucción que vaya y hable con mi esposo y le diga que este es el tiempo? No, no es la respuesta. La respuesta que ella recibe es más grande, es el cumplimiento de las promesas que ven. Y si lo van a escribir, pueden, las promesas que se ven en 2 de Samuel, capítulo 7, 2 de Samuel 7, 12 al 14. Segunda de Samuel 7, 12 al 14. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré su trono, el trono de su reino, para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Todo, hasta eso es del Mesías. Y luego la segunda parte es de Salomón. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de los hombres. Las promesas que fueron cumplidas, que serán cumplidas en este bebé. La de Isaías 9, que la mayoría de nosotros sabemos. Isaías 9. Versículos 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto es lo que va a cumplirse. Estos son los versículos que vienen a la mente, y la pregunta viene: ¿cómo será? ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Y eso será el enfoque de la próxima semana. Empezaremos con ese versículo. ¿Cómo será? Porque es una buena, poderosa respuesta que, una vez más, como hemos meditado varias veces, nos va a llevar a Génesis. Nos va a llevar a Génesis, a la creación. Terminamos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y toda la gente de Dios dice: amén.